Muy buenos días, padres, madres de familia, queridos niños y niñas. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura con el tema de hoy, el cuento y sus partes. Permítanme darles dos conceptos de lo que es un cuento. Cuento es una narración breve oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. El segundo concepto, cuento, es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. Bien, nos vamos a la segunda parte, partes de un cuento. Un cuento tiene tres partes: inicio. En el inicio podemos también tomarle como el nombre de introducción. Aquí encontramos algunos elementos plasmándose el tiempo, el ambiente y las características del personaje. El segundo elemento tenemos, por favor, el nudo. Al nudo también se le conoce como desarrollo. El nudo es en donde radica el problema del cuento, es decir, la trama que engloba el tema. Y finalmente tenemos el desenlace. Al desenlace también se le conoce como final, o el clímax o la solución. El desenlace es una serie de acontecimientos que siguen al clímax de una obra dramática o narrativa y que sirve como final o conclusión de la pieza. Aquí resuelven los conflictos del personaje o de los personajes. Bien, seguimos por favor con el refuerzo del cuento y de ahí nos iremos a un video para que ustedes puedan escuchar y apreciar. Recordemos la estructura del cuento. El cuento está formado por tres partes: la introducción o inicio, que es la parte inicial de la historia; el desarrollo o nudo, que es la parte donde se presenta el conflicto o el problema; y el final o desenlace, que es la parte donde se soluciona el problema o finaliza la historia. Pongamos atención a este video, por favor. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve. Es decir, pequeña. Ajá, es chiquita, no es muy grande. ¿Tú lees cuentos en el colegio? Ya. ¿Qué más sabemos del cuento? El cuento es una narración de ficción. Es decir, que no es real. Ajá, no es real, es fantasía. También el cuento tiene personajes. ¿Te acuerdas de personajes de algún cuento? Sí, como los tres cerditos o Caperucita Roja y el lobo, o Aladino y el genio. Ajá, sí, esos son personajes de cuentos muy conocidos. Y también tiene un argumento sencillo, no es complicado, es algo fácil de entender y es por eso que por lo general está dirigido a niños. Ahora vamos a ver las partes del cuento. ¿Cuáles son las partes del cuento, Joaquín? ¿Cuál es la primera? La primera es el planteamiento. Ajá, el planteamiento. En esta parte se muestran a los personajes del cuento y se muestra también la normalidad de la historia, es decir, la historia sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de los tres cerditos, cuando los cerditos están construyendo sus casitas para vivir en ellas. ¿Qué otra parte del cuento hay? Está el nudo. El nudo, sí, el nudo es el conflicto o el problema, cuando las cosas se empiezan a poner locas o medias raras, ¿no? Por ejemplo, en el caso también de los tres cerditos es cuando el lobo viene, se acerca y quiere comérselos. Y como no se dejan, empieza a botar sus casas una por una con la frase soplaré y soplaré hasta que tu casa derrumbaré. Ese es el nudo, cuando hay un problema, cuando los personajes entran en conflicto por alguna razón. ¿Qué más? Al final también está el desenlace. Ajá, el desenlace es el clímax o la parte más emocionante de la historia y también la solución. Por ejemplo, el clímax de la historia de los tres cerditos es cuando el lobo se quiere meter por la chimenea, ya que no puede derrumbar la casa del cerdito que tiene la casa de ladrillos, y baja. Y nosotros pensamos que ya se los va a comer, pero en realidad luego se quema porque habían puesto agua hirviendo ahí y se va. Y entonces se da la solución y los cerditos están tranquilos y la historia vuelve a la normalidad. Otro ejemplo de solución es cuando el príncipe y la princesa de los cuentos de hadas viven felices para siempre.
Para poder cumplir con la tarea escolar, necesitamos que ustedes revisen, por favor, el cuento de León y el ratón. El león y el ratón. Esta historia ocurre en la sabana, cuando un grupo de traviesos ratones se atrevieron a molestar con sus ocurrencias a un temible león. ¡Mira! ¡Está dormido! ¿León, tienes cosquillas? ¡Le hago cosquillas! ¡Sí, hazle cosquillas! ¿Cómo me queda la melena de león? ¡Brrr, brrr! ¡Venido! ¡Oh, no! ¡Se ha despertado! ¡Corred! ¡Rápido! Te atrapé, ratón insolente. ¿Cómo te atreves a molestar mi sueño? ¿Cómo te atreves a burlarte del rey de la selva? Voy a comerte. Voy a comerte. ¡Por favor, no me comas! Soy pequeño y no te quitaría el hambre. Además, solo era una broma. ¿Que no te coma? ¿Por qué no habría de hacerlo? Escucha, León, si no me comes, siempre estaré en deuda contigo. Y tal vez algún día pueda devolverte el favor. Tal vez un día precises mi ayuda. ¡Jo, jo, jo, jo! Se rió el león mirándole. Un ser tan diminuto como tú. ¿De qué forma va a ayudarme? No me hagas reír. Por favor, León, no me comas. Está bien, ratoncillo travieso, no te comeré. Y le dejó marchar. Unos días después, mientras el león paseaba por la sabana, quedó atrapado en la trampa de unos cazadores furtivos. Rugió y rugió. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! En un lugar no muy lejano se encontraba el ratoncillo con sus amigos. ¿Habéis oído eso? Es el león que está en peligro. Rápidamente corrió hacia el lugar donde estaba el león. No te preocupes, yo te salvaré. Y el león, sin pensarlo, le contestó. ¿Pero cómo? ¡Si eres muy pequeño! El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león, y el león pudo salvarse. El ratón le dijo: ¡Ya está! ¡Salvado! El león siempre estuvo agradecido con el pequeño ratón. Desde ese día los dos fueron amigos para siempre. El pequeño ratoncillo nos enseñó que hasta la criatura más insignificante puede realizar grandes logros. Muy bien, ustedes pudieron apreciar el cuento de León y el ratón. La tarea escolar dice lo siguiente: escribe con bonita letra el cuento El león y el ratón. Felicidades, muy buenos días.